Muy bien, una vez que hemos hablado del modelo lista, de los operadores básicos del modelo lista, incluso hicimos un algoritmito utilizando los operadores básicos de la lista para buscar un elemento en una lista. Lo que sigue ahora es hablar de estructuras de datos que me permiten implementar una lista en la memoria de la computadora. Estructuras de datos que me permiten representar un modelo, en este caso el modelo lista, en la memoria de la computadora. Entonces vamos a empezar con una estructura de datos en memoria estática, ¿ok? Una estructura de datos en memoria estática que sería un simple arreglo, un arreglo lineal de una dimensión, ¿ok? Un arreglo que se define de tamaño m, donde m representa el tamaño máximo de la lista. Si la m no se conoce con certeza, esta estructura de datos no se puede usar. Simplemente no es factible utilizar esta estructura de datos. Entonces, conociendo la situación del mundo real, si dada la situación del mundo real se puede definir con certeza la m, que es el tamaño máximo que la lista puede llegar a tener, esta estructura de datos se puede usar. Si dada la situación del mundo real, la m no se conoce, no hay manera de saber cuál es el tamaño máximo que la lista puede llegar a tener, simplemente esta estructura de datos no es una opción. Ok, aquí vamos a suponer que sí conocemos m, que es el tamaño máximo de la lista, entonces definimos nuestro arreglo de tamaño m. Ok, ahí si la lista es de tamaño 3 y contiene los elementos A, B y C, pues van a estar almacenados en el arreglo así A, B y C. En la estructura de datos tenemos un campo entero que me indica cuál es el tamaño de la lista. En este caso, el tamaño de la lista es 3. Esto me dice cuál es el último índice usado del arreglo. En este caso, 3. Eso quiere decir que, por ejemplo, en la posición 4 del arreglo hay una X. Esa X físicamente está en el arreglo, pero lógicamente no está en la lista. ¿Ok? Entonces, aquí vean que tenemos que hacer una diferenciación muy importante entre lo que es la parte física y la parte lógica. Entonces, lógicamente la lista tiene 3 elementos. Lógicamente en la lista están A, B y C. Y eso está determinado por este campo entero que dice que n es igual a 3, ¿ok? Y de nuevo, aunque físicamente en la lista esté el elemento X y haya muchos más elementos, esos elementos, aunque físicamente están almacenados en el arreglo, lógicamente no son parte de la lista, no son parte de la situación del mundo real, no están en la lista lógica. Entonces, por un lado tenemos el arreglo físico y por otro lado tenemos la lista lógica, que es la que estamos representando, que es la que me representa la situación del mundo real, ¿ok? Una vez que nosotros hemos definido, sabemos que una estructura de datos es válida para representar un modelo, nosotros deberíamos de analizar esa estructura de datos para saber cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas, para saber si nos conviene o no nos conviene usar esa estructura de datos para resolver un problema del mundo real. Aquí el asunto es el siguiente: nosotros modelamos una situación del mundo real usando un modelo lista. Esa situación del mundo real la vamos a resolver computacionalmente, entonces la lista tiene que ser almacenada en la memoria de la computadora. Entonces la pregunta ahora es: ¿cómo almaceno esa lista en la memoria de la computadora? Y ahí es donde empezamos a pensar en estructuras de datos. Resulta que no hay una única forma de representar un modelo en la memoria de la computadora, hay varias formas diferentes. Entonces el trabajo que sigue es escoger, hacer una buena escogencia, hacer una escogencia adecuada, decidirnos cuál es la forma de representación que más nos conviene. Esa forma de representación va a depender total y completamente del contexto particular que tenemos entre manos. Pero realmente nosotros tenemos que, dada una estructura de datos, saber cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas para compararla con las otras alternativas y finalmente entre esas posibilidades diferentes terminar haciendo la escogencia más adecuada, que no va a ser la mejor, porque nunca tenemos una estructura de datos que es mejor que la demás en términos absolutos, sino que es la más adecuada, la que en una
un balance entre ventajas y desventajas en tiempo y en espacio nos resulta más adecuada. Entonces, para lograr esa comparación, nosotros deberíamos de tener una tabla o saber cuáles son las ventajas y desventajas. Entonces aquí mostramos esas ventajas y desventajas en una tabla. ¿Lo ven aquí? Primera fila, ventajas; segunda fila, desventajas; y 3 columnas en tiempo, en espacio y generales. Cuando nosotros vemos la columna de tiempo, ahí lo que nosotros vamos a calcular es el orden de duración de todos los operadores básicos del modelo en esta estructura de datos. Y además también tenemos que considerar las constantes de proporcionalidad. Entonces, si nosotros recordamos del video anterior cuáles son los operadores básicos, pues bueno, simplemente los vamos analizando todos. Aquí ya están. El operador básico inicial tarda un tiempo constante. El operador básico inicial es O de 1. Su tiempo no depende del tamaño de la lista, por supuesto, ¿verdad? Cuando nosotros inicializamos la lista como lista vacía en esta estructura de datos, lo único que hacemos es poner este campo entero en 0. Esta estructura de datos puede estar llena de elementos, puede estar llena de basura, pero simplemente no nos interesa. Basta con que nosotros pongamos n igual a 0, con que nosotros pongamos aquí un 0, la lista la hemos inicializado como lista vacía. No hay que blanquear estos elementos que están acá. Estos elementos se pueden quedar ahí. Yo pongo n igual a 0 y la lista lógica está vacía. ¿Ok? Lo mismo pasa con destruir. Destruir es O de 1, porque el destruir realmente físicamente no hace nada. El destruir es una noción, en este caso, totalmente lógica. Estábamos usando una lista, manipulamos la lista, ya no necesitamos más la lista y la destruimos. Y para esta estructura de datos, la destrucción simplemente no hace nada. Nada más es un concepto totalmente lógico. La lista está destruida, ya no se puede usar. Si la volvemos a necesitar, la inicializamos. El vaciar lo único que hace es poner este campo en 0. Entonces la lista puede ser de tamaño 3 como en este caso, y basta con que en la posición en la variable n, en el campo n, pongamos un 0, hemos vaciado lógicamente la lista. Físicamente los elementos siguen estando ahí, pero lógicamente ya no están. Entonces vaciar lo único que hace es poner este campo en 0 y por lo tanto es tiempo constante. Vean que yo no tengo que pasar por todos estos elementos blanqueándolos, borrándolos, sacándolos. Eso no tiene sentido. Averiguar si la lista está vacía es averiguar si aquí hay un 0 o no. Entonces tarda tiempo constante, no depende del tamaño de la lista. Vean que la lista podría tener 100 elementos o la lista podría tener 1000 elementos. Yo lo único que hago es una pregunta para saber si aquí hay un 0 o no hay un 0. Si hay un 0, devuelvo un verdadero, y si no hay un 0, devuelvo un falso. Y no depende del tamaño de la lista. ¿Qué significa tiempo constante? Tiempo constante significa que no depende del tamaño de la lista, o sea, no depende de n. Luego, el operador agregar al final también tarda tiempo constante, porque agregar al final sería simplemente ver cuál es el campo acá, n igual a 3. Lo incrementamos en 1, ahora dice n igual a 4, y en la posición 4 meto el nuevo elemento, inserto el nuevo elemento. ¿Ok? Por la forma en que los compiladores manejan los arreglos, manejan estas estructuras en memoria estática, sabemos que accesar un índice de un arreglo tarda tiempo constante, se hace de manera directa. El compilador, si yo digo meto un elemento en la posición 4 del arreglo, el compilador no va 1, 2, 3, 4 hasta que llegue a la posición 4, sino que el compilador es capaz de hacerlo de manera directa, porque lo hace haciendo un pequeño cálculo y haciendo un desplazo en tiempo constante. Simplemente va en tiempo constante a esta posición del arreglo y ahí mete el nuevo elemento. ¿Ok? Entonces, agregar al final tarda tiempo constante. El operador primera me devuelve un 1 si la lista no está vacía, o una post nula si la lista está vacía. Para este caso particular, para esta estructura de datos particular, el post nula yo la podría definir como un -1. ¿Ok? Entonces, si n es igual a 0, pues el operador básico me devuelve un -1. Y si no, me devuelve un 1. Y eso claramente tarda tiempo constante.
El siguiente lo único que hace es una suma, ¿ok? Si me dicen cuál es la posición que sigue después de la posición 3, 3 más 1, 4, devuelve un 4. Y eso tarda tiempo constante. En esta estructura de datos, el tipo posición es un entero, es un integer, es un entero. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el tipo posición es una noción abstracta? En este caso, para esta estructura de datos en particular, ya cuando tenemos una representación física en la memoria de la computadora, el tipo posición adquiere un tipo físico específico. En esta estructura de datos, el tipo posición es un número entero, ¿ok? Es un número entero. Entonces, por ejemplo, si me piden la siguiente posición después de la posición 3, pues simplemente digo 3 más 1 es igual a 4. Hacemos una suma, hacemos una operación aritmética, eso tarda tiempo constante, no depende de n y por lo tanto el tiempo es constante. El tiempo es O de 1. Lo mismo sucede con el anterior, es totalmente análogo. Última, lo que me devuelve es el valor de este campito entero. Modificar lo que hace es entrar a un índice del arreglo y modificar el elemento, y como decíamos antes, el compilador es capaz de llegar a un índice del arreglo en tiempo constante. No depende de si hay muchas cosas en el arreglo o hay pocas cosas en el arreglo, no depende de si el arreglo es grande o el arreglo es pequeño, y por lo tanto decimos que el operador modificar tarda tiempo constante. Por la misma razón, recuperar tarda tiempo constante, y el numelem lo único que me devuelve es este campo que tengo acá, de manera que el numelem también tarda tiempo constante. Entonces todos estos operadores tardan tiempo constante. Todos estos operadores son O de 1. En tiempo siempre tengo que considerar las constantes de proporcionalidad, como habíamos dicho por ahí en algún momento en el curso también. Siempre hay que considerar las constantes de proporcionalidad. ¿Cómo son aquí las constantes de proporcionalidad? Claramente son bajas. ¿Por qué? Porque la estructura de datos es muy simple. Es una estructura de datos simple, iterativa. Los algoritmitos, los conjuntitos de instrucciones que implementan cada uno de estos operadores básicos son muy simples, poquitas instrucciones, instrucciones fáciles de ejecutar, totalmente iterativos, y por lo tanto las constantes de proporcionalidad son bajas. Eso quiere decir que el tiempo real de ejecución es un tiempo real de ejecución muy chiquito, muy bajo. Constantes de proporcionalidad bajas. Los únicos operadores que tienen un tiempo que depende de n es el insertar y el borrar, ¿ok? En el peor de los casos, obviamente. ¿Cuál es el peor de los casos para insertar? Que me manden insertar aquí, al inicio del arreglo, en cuyo caso yo tengo que mover n-1 elementos hacia la derecha, tengo que hacer un ciclo, ¿se lo imaginan? Un ciclo donde yo voy moviendo los n elementos que antes tenía una posición hacia la derecha. Eso tarda tiempo proporcional a n, para ahora agregar el nuevo elemento al inicio del arreglo. Ese es el peor caso, y en el peor de los casos el insertar tarda tiempo proporcional a n, y lo mismo pasa con el borrar. Si me mandan a borrar el primer elemento de la lista, ese es el peor caso, porque n-1 elementos tienen que ser corridos una posición hacia la izquierda. Entonces, ¿se imaginan ahí el ciclo for? Eso tarda tiempo proporcional a n. Entonces vean que ya tengo toda la columna del tiempo, tengo todo lo que son ventajas en esta estructura de datos y todo lo que son desventajas en esta estructura de datos en términos de tiempo. Y ahora nos vamos con el espacio. Con el espacio vamos a decir que si la n, que es el tamaño real de la lista, es cercano a m, entonces el desperdicio, el uso de espacio extra tiende a cero. Vean que aquí hay un muy buen uso del espacio cuando la n, que es el tamaño real de la lista, se acerca al tamaño máximo de la lista. Vean que ni siquiera tengo que tener espacio extra para, digamos, representar la noción de precedencia o la relación de precedencia, para lograr la contigüidad de los elementos, uno que está detrás del otro, porque el arreglo como tal ya me da esa contigüidad de los elementos, de tal manera que hay un muy buen uso del espacio, obviamente si la n es cercana a la n. Pero la desventaja es que gasta espacio proporcional al tamaño máximo de la lista. Y obviamente si la n está muy por debajo de la m, si el número real de elementos de la lista está muy por debajo del número máximo de elementos de la lista, eso implica mucho desperdicio. Eso lo pudimos haber puesto acá también, ¿verdad? Si la n está muy por debajo de la m, esto implica mucho desperdicio.
Eso es una gran desventaja en esta estructura de datos, ¿ok? Vean que la ventaja es una ventaja condicionada, pero la desventaja es una desventaja absoluta. Entonces, esta desventaja pesa mucho en esta estructura de datos. Ok, luego en ventajas y desventajas generales tenemos como ventaja general, que es una estructura de datos muy simple desde el punto de vista del programador. Es una estructura de datos totalmente análoga a la lista. Eso me lleva a decir que la estructura de datos también es muy simple de entender, muy fácil de manipular. Vean que si veo la lista y veo la representación en la memoria de la computadora, prácticamente estoy viendo lo mismo. Eso hace que la estructura de datos sea muy simple, que tenga una ventaja general en ese sentido. Y finalmente, la única desventaja general que tengo es que hay que conocer M. Más que una desventaja general, esto es un requerimiento, hay que conocer M. Si la M no se conoce, simplemente toda esta estructura de datos no es factible de ser usada.